vamos a ver un poco nuestro tema de derecho penal, perdón, derecho romano, con la bolilla 6 del día 10 de abril del año 2024. Y el título es ahí hay un poquito más de claridad. Y el título es la obra jurídica de Justiniano. Esta bolilla es cortita es esta bolilla esta, pero muy importante, muy rica en su contenido. Esta parte de la obra jurídica de Justiniano nos habla un poco de lo que fue el emperador Justiniano y su labor en lo que fue la codificadora, porque recordemos que él, eh, Justiniano, tuvo mucho trabajo con respecto a la recopilación de muchas informaciones, de, tuvo las codificaciones. A su cargo estuvo la codificación, las codificaciones de todo. Eso vamos a hablar un poco de su labor codificadora. Sobre todo él siendo el emperador, él también se preocupó un poco de que Roma tenga también una buena ley, ya que lo tuvo, porque Justiniano es uno de los mejores, no decir de los únicos que pudo haber hecho una recopilación completa y muy buena con respecto a lo que es el derecho en Roma, ¿sí? Entonces, voy a dar un poquito una lectura a lo que dice. Justiniano dice, ocupó el trono del Imperio Romano de Oriente desde el año 527 hasta el 565 después de Cristo. Las condiciones en que se encontraba el imperio de Oriente era, era, eran en todos los órdenes calamitosos, que se estaba cayendo, ya estaba en la ruina, porque recordemos que en otras clases ya estuvieron los invasores de Roma, por eso que se tuvieron que, Roma se tuvo que, se dice, así se perdió todo lo que él tenía ganado, los países que él había ganado. Entonces, tuvo invasores por muchas cosas, muchas razones, por el ámbito político, económico, social. Entonces, por ahí vino que el imperio romano cayó. Y dice, por eso dice todos los órdenes calamitosos. Justiniano se propuso con firmeza reconstruir el imperio en todos sus aspectos. Encontró toda su inmensa tarea. Se propuso, dice, con firmeza reconstruir el imperio en todos sus aspectos. Entre todas sus inmensas tareas se destaca la inmensa labor legislativa y codificadora, que ha reportado un inmenso beneficio a la cultura jurídica en general. Ya que lo hizo y lo hizo bien porque eh, hasta hoy existen todavía códigos eh, que se usan, leyes, mejor dicho, que se usan, que fueron ya no, que ha reportado ese un inmenso beneficio a la cultura jurídica en general. Con la valiosa colaboración de Tribuniano, destacado jurista y hombre de vasto conocimiento, emprendió la gran empresa de reunir los códigos, las leyes y las ius en forma completa, logrando realizar así una obra considerada como la más gloriosa y trascendental de la historia del derecho imperial. Sin embargo, dice, no faltan críticos que lo consideran como un mero compilador de las obras de otros y no un creador. Otros lo acusan de haber realizado una labor
demoledora porque mutiló textos clásicos que representaban la cultura genuina romana. Pero hay que tener en cuenta que Justiniano necesitó adaptar este derecho a su época, aboliendo las instituciones jurídicas en desuso y dándole un carácter más equitativo. Muy clarito dice acá, que de hecho que en todo, en todas partes existen los detractores. No todos, no todos van a aplaudir las obras o las cosas que hacemos. Y en aquel entonces él ya tuvo detractor, por eso dice, sin embargo, no faltan críticos que lo consideran como un mero compilador. Y convengamos que es un compilador, ¿sí? Pero fue el único, con la ayuda de este otro señor tribuniano. Después nadie más hizo lo que hizo Justiniano. Hacer todo juntar, recopilar, tener todo un compacto de todas las leyes, todos los edictos que salieron desde el principio hasta su época. Por eso dice acá también que aboliendo las instituciones jurídicas en desuso, porque también a medida que se iba haciendo una ley, se tenía que eliminar otra. Y todo eso él hizo a, a conciencia y a pulmón, según yo había leído. Y dice en desuso y dándole un carácter más equitativo. La obra codificadora de Justiniano dice, está representada por el código antiguo, el código nuevo, código digesto o pandecta, ¿sí? Y las instituciones. Y acá vamos a entrar un poco a saber o a enterarnos de qué fueron realmente el código antiguo, qué fue el código nuevo, la digesta o pandecta. Vamos a ir sabiendo un poco. Pues vamos a aprovechar que al máximo esto porque, como les dije, es una bolilla muy corta. Entonces tenemos tiempo para ir leyendo y conocer. El Código Antiguo dice, contiene las constituciones imperiales y las publicadas anteriormente en los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano, y las que fueron dictadas por el propio Justiniano después del año 527. Porque recordemos que él, antes de ser emperador, él era uno de los juristas en aquel entonces, ¿sí? Entonces, el vasto conocimiento él tenía para hacer todo lo que hizo. No fue uno que fue llamado así simplemente, Justiniano venía a hacer esto, procurar de hacer y revisar. No, él ya tenía conocimiento, ya era un, un jurista avesado en esto. Entonces, ¿quién mejor que él para hacer todo lo que hizo? Luego vino el nuevo código. Dice, después de la publicación del código antiguo, continuaron apareciendo otras constituciones, las que fueron reunidas por disposición de Justiniano en otro código, que entró en vigencia en el año 534. Este código nuevo estaba de amortizar las leyes nuevas con las antiguas, contenidas en las codificaciones anteriores. Se compone de 12 libros y aparecen por orden cronológico. Se suprimieron las repeticiones y se unieron en una las que eran las idénticas. Porque sabemos que en algunos casos la, las leyes que es antiguas, hoy por hoy ya es un poco difícil porque eh, la misma tecnología ya te avisa de que eso está repetido, ¿sí? Entonces, pero en aquel entonces hubieron algunas leyes repetidas.
Y como dice ahí, contenidas en las codificaciones anteriores, se componen de 12 libros y aparecen por orden cronológica y suprimiendo las repetidas y se unieron en una a las que eran idénticas. ¿Sí? Repetidas y parecidas no son iguales. Que quede bien claro, por eso dice acá, se unieron a las que eran idénticas. Luego vino el código de digesto o las pandectas. Vamos a ver acá qué son ellas. Dice, así como los códigos reunían leyes emanadas por las instituciones, como obras jurídicas de los emperadores, que son las emanadas por las instituciones, las leyes. El digesto o pandecta contenía en forma ordenada todo el derecho, o chius, que eran originadas por los jurisconsultos de la época clásica. Esta tarea difícil y compleja, por lo que fue necesario preparar debidamente y para el efecto fueron dictadas dos constituciones que contenían las instituciones que debían cumplir estrictamente los compiladores, quienes formaban una comisión y que explicaba cómo fue preparado el digesto y cómo se debía aplicarse su contenido. Esto de reunirse para hacer las leyes no es que viene desde ahora. Acá tenemos ya en el escrito donde dice que ellos ya se juntaban o ya se reunían y formaban, dice, una comisión y que explicaba cómo fue preparado el digesto y cómo lo debía, cómo debía aplicarse su contenido. Esto se hace así, esto dice esto y esto debe ser aplicado de esta forma. Por eso dice muy bien claro que la comisión dice que explicaba cómo fue preparado y cómo debía aplicarse su contenido. También están, dice, los exámenes de las disposiciones contenidas en las constituciones de autores. Tanta. Tanta no significa de mucho. Tanta fue también un... Acá vamos a ver, dice, la constitución de Deo, autores, ordenaba la preposición del digesto y disponía que los encargados de hacer las leyes corrigieran los libros pertenecientes al derecho romano, escrito por los antiguos jurisconsultos a quienes los emperadores habían autorizado para redactar las leyes en virtud de ius respondiendi ex autoritate principis, que significa que son responsables de los que ellos le autoriza las principales autoridades. ¿Sí? Eso es ius responsabilis ex autoritate principis, que ellos son responsables de todo lo que las autoridades les piden. Dice, se exponía también la compilación debía estar contenida en 50 libros y sus correspondientes títulos, y que su escritura podía tomar como modelo el edicto perpetuo de Salvio Juliano o el Código de Justiniano. Para que vean nomás cómo es que ya se venía, nunca se olvidaron de los anteriores. ¿Y por qué no se olvidaron? Porque siempre copiaron o hicieron lo bueno que ellos encontraron o encontraban en los libros que ellos escribieron. Por eso dice en el edicto perpetuo de Salvio Juliano o el mismo código de Justiniano, que cuando antes que él sea emperador, recordemos que él fue jurisconsulto también. En realidad,
Se amoldaron al edicto por ser el más antiguo. También se ordenó que si algo se encontraba mal, contradictorio o superfluo, se modificara el texto original para que la obra resultara lo más acabada posible y de carácter público. Por ser más antiguo, también se ordenó que si algo se encontraba mal, o era contradictorio o superfluo, o si estaba de más esa ley, entonces se modificaba el texto original. Contradictorio o superfluo. Acá viene la otra constitución, que es la constitución de Tanta. Y dice, puso en vigencia el digesto en el año 533. En ella también decía que fue necesario consultar y leer casi 2000 libros jurídicos, los que fueron compilados en 50, colocando solo lo más útil, quedando bien aclarada la ambigüedad y no dejando más nada contradictorio. Para esa época y para lo que estamos hoy, ellos dicen, tuvieron que leer más de 2000 libros. Para que vean que se leyó esos 2000 libros, nosotros actualmente debemos leer mucho, códigos, leyes, todo eso tenemos que saber. Por eso, como dije en clase anterior, eh, es difícil que sepamos todo, todas las leyes, pero si sabemos del 99%, ya es importante. Y lo importante, acá vamos a subrayarlo esto, dice, y no dejando nada contradictorio. Bien clarito, cada ley bien hecha. El contenido y el plan del digesto. También tenemos, dice, los 50 libros se subdividieron en 433 títulos que comprendían 9142 fragmentos tomados de las obras de 40 jurisconsultos. Para que vean nomás como que eh, nada fue fácil en aquella época y también tuvieron muchos jurisconsultos. Para la época dice 40 jurisconsultos. Y al comienzo de cada fragmento se consignaba el nombre del autor de la obra y de este. A partir de su vigencia, el digesto fue admitido juntamente con los códigos e instituciones de Justiniano. Como la única fuente legal, en consecuencia fueron derogadas todas las antiguas y se prohibió que fueran usadas ni mencionadas en ningún pleito, bajo la advertencia de ser considerado reo de falsedad y que así sería bajo la advertencia de ser considerado aquel que lo usaba reo de falsedad a quien se lo hiciera. También dice, estableció que si hubiese de ser traducido al griego debía mantener el mismo orden y correlación que el texto romano redactado en latín. No obstante, todo el cuidado que tuvo Justiniano para que en el digesto se reuniera armonía absoluta en todas sus disposiciones, como corresponde a un texto legal. Es indudable que no pudo evitar que incluyera repeticiones inútiles y contradicciones evidentes que plagaron la obra. Para una sola persona es difícil que no haya repetición o que no tenga algunas leyes repetitivas.
y más aún en aquel entonces. Como dije al principio o un poco más adelante, hoy por hoy nosotros podemos revisar todo. Hay una frase que se usa mucho que dice, eh, entre una repetición y una ley mal hecha, hay un clic de distancia. Entonces, le damos un clic, revisamos esto, está mal, bueno, se corrige o se hace la toma de la corrección y ya. Y en aquel entonces lo que debía ser. Así lo hicieron. Y así lo hicieron. Luego vinieron los manuscritos y ediciones del Habeas Iuris Civilis, que son, y con esto termina esta bolilla 6, que son los manuscritos que son cuerpos del derecho civil, que son el Corpus Iuris Civilis, traducido del latín, traducido al español, que es el cuerpo del derecho civil. Dice la legislación de Justiniano no se conoce, pues la mayor ha desaparecido, la mayoría. No son muchos de los manuscritos de habeas iuris civilis o legislaciones de Justiniano que se conocen, pues la mayoría ha desaparecido. Cuando hay algo que no nos conviene, y en aquel entonces, cuando no le convenía a alguien, eh, desaparecía. Evidentemente desaparecía, por eso que hoy por hoy estamos leyendo de que una gran mayoría de estos derechos civiles que eran de Justiniano desaparecieron. Y los que todavía existen, dice que entre los existentes se mencionan el manuscrito de Pisano, hallado en Pisa en el siglo XII y cuyo origen se remonta del siglo VI. Consta de más de 400 pergaminos en finísimas hojas. Y cuando hablan de finísimas hojas, si alguien conoce, yo sé que la mayoría conoce, las hojas de la escritura, del Evangelio, son hojas especiales. En aquel entonces dice que se hacían de esa forma, en papeles especiales. Y por eso dice, en finísimas hojas. Y escrito a mano. Y escritos a mano. La Vulgata o Bolognesi eran manuscritos destinados a divulgar el digesto y fueron admitidos como textos oficiales para la famosa Escuela de Bolonia. Los manuscritos de Verona son fragmentos del código y de las institutas en cuanto a las ediciones del Habeas Iuris Civilis en forma de libros. Existen dos clases, glosadas o comentadas y no glosadas. Ellas fueron apareciendo a partir del siglo XIII en Venecia, Lyon y otras ciudades. De tantos escritos que tuvo este hombre, tampoco quedaron. Muy pocos quedaron. Los que quedaron hasta hoy se sigue usando. Bien, espero que, perdón, que esta bolilla 6, que son las obras de Justiniano, tenga, sea de mucha importancia para, para ustedes. Y por sobre todo vamos a ir leyendo otra vez los títulos donde dice el emperador Justiniano, una labor codificadora, los códigos antiguos, nuevos, la digesta, las pandectas, el de autores de príncipes, las tantas, y así, el contenido del tan digesto, para que sepamos
para que estemos actualizados. Aún siendo escritos antiguos, nosotros debemos estar actualizados en ese sentido. Bien, esperando que esta clase de hoy haya sido, o sea, provechosa para ustedes. Yo me despido hasta la próxima. Que tengan ustedes muy buenas tardes.